Queridos amigos, tengan ustedes un buen día, buena tarde, buenas noches. Qué gusto poder saludarles a través de este medio, de este canal, esperando que ustedes se encuentren muy bien con su familia. Gracias por visitar el canal. Por favor, compartan la palabra de Dios, comparta este canal, que honestamente les digo, yo trato de no mezclar ninguna idea humana, filosofía humana, ni tampoco cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Yo les pido de favor que compartan esto porque Cristo viene muy pronto. Todo lo que se ve ahora en el mundo, las guerras, el hambre, colapso de la economía, problemas en Europa, económicamente, problemas en artículos de consumo diario en Europa, en el mundo, se está viendo muchos problemas, etcétera. Podemos hablar de mucho, hasta incluso de desastres naturales que, por cierto, muchos de los canales y noticias no nos informan con el propósito de que usted y yo estemos ignorando todo lo que está pasando y seguir una vida normal, de modo que nadie sepa lo que el vecino le pasa, ni el otro vecino, ni nadie, si usted sigue feliz. Se está haciendo eso con el fin de no alarmar a la gente, pero de verdad deberíamos de saberlo para nosotros poder describir lo que está pasando, describir nuestro futuro, el presente a través de la palabra de Dios, pero lamentablemente no está sucediendo esto. Bueno, el tema de este día se titula El fuego del infierno, que va a ser 6 temas a estudiar. No se vayan a olvidar, 6 temas a estudiar sobre el fuego del infierno. Y vamos a empezar con Marcos 9, 42 y 48. Dice así: acuérdense también, queridos amigos, que estos temas están divididos en 6, así que no espere la respuesta en este primer estudio, sino tiene que ir escuchando cada uno de los estudios para que usted vaya conformando una idea, vaya conformando estabilidad sobre sus conocimientos, de modo que las cosas se vayan dando conforme a los estudios. Dice así Marcos 9, 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Al fuego que no se puede ser apagado. Al fuego que no se puede ser apagado. Repitamos el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Malaquías 4:1 dice así: porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice Judas 1. Vamos a leer bastantes versículos, no sé si vamos a leer o no, pero leamos algunos. Judas, el capítulo 1, que solamente tiene un capítulo, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sea multiplicados.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Vamos a repetir el versículo 6 que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas bajo el juicio del gran día. ¿Y cuándo será ese gran día? No dice día, sino ese gran día. Repito, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Voy a repetir otra vez. Como Sodoma, es el versículo 7 de Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Repito otra vez la última frase, la última parte. Fueron, o sea que Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora yo les hago una pregunta, amigos. ¿Sodoma y Gomorra todavía están quemándose ahorita? Porque aquí dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué dice eso? Porque dice que ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. O sea, como dice, como se usa el verbo, como eh, se usa el verbo, ¿no? Y el auxiliar y luego el, am, luego el sujeto, ¿no? Entonces dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, fuego eterno. O sea que lo que yo les quiero preguntar es que si Sodoma y Gomorra todavía siguen quemándose ahorita, porque dice que ellos fueron puestos como ejemplo del castigo del fuego eterno. Bueno, analicen eso. Yo se lo dejo para que ustedes piensen. Sigamos el 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay más versículos, pero vamos a dejarlo ahí para más después. Entonces, vamos a leer un versículo también de referencia para ustedes, queridos amigos, que buscan la verdad, que quieren encontrar la verdad. Y este es un
una referencia muy importante de la Biblia. Este es como quien dice un tip o una idea o eh, una sugerencia. ¿Cómo encontrar la verdad? Primera de Tesalonicenses 5:21 dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a cualquier iglesia donde se encuentre, examine todo lo que dice el pastor y retenga lo bueno. No tiene por qué retener todo, sino retenga lo bueno. Ahora, dice un poeta italiano, Dante Alighieri, se escribió en 1265 a 1325, escribió su famosa obra, La Divina Comedia, que trata de un viaje ficticio del alma después de la muerte. El alma va al infierno en el interior de la tierra o al purgatorio, donde el espíritu humano puede purificarse y hacerse merecedor de ascender al cielo o al paraíso, a la presencia de Dios mismo. Aunque solo es ficción, una obra literaria, el mensaje de Dante terminó teniendo muchísima influencia en la teología cristiana, o sea, en la teología protestante, en la teología pentecostal, bueno, sucesivamente, especialmente en la teología católica romana, porque la Iglesia Católica, los primeros católicos en el siglo I o II, si los católicos creen de que era la primera iglesia y que nacieron desde Pedro, Pedro no creía en una teología de infierno, y tampoco en el siglo I, en el siglo II, los primeros católicos no creían en ese tipo de doctrina, como por ejemplo la doctrina de morir y después de eso sale un alma y que el alma se va al cielo, o que también la doctrina de un limbo, en donde los niños que no se bautizan se van al limbo, o la doctrina de un purgatorio, que donde las almas que cometen poco pecado se van a un purgatorio, se limpian ahí, después van al cielo, etc. Esas doctrinas no creían los primeros católicos. Todas estas doctrinas que tiene la Iglesia Católica fueron nuevas, fueron introducidas durante los años, poco a poco se fueron introduciendo 1000 años después, 800 años después, pero no fueron introducidos en la doctrina en el siglo I. Porque acuérdense que en el siglo I la iglesia era apostólica, era la verdadera iglesia de Jesucristo. Y no se llamaban católicos. O sea, entiendo que la palabra católico significa universal, pero tampoco ellos se llamaron universal. O sea, tampoco se llamaron universal, tampoco se llamaron católicos. Simplemente eran la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica no cree en todas estas doctrinas que han salido, que modernamente han surgido en el presente. Así que si usted pretende ser un católico apostólico, va a tener que creer lo que los apóstoles creyeron, no en las nuevas doctrinas que surgieron. Ahora, si usted quiere ser un católico romano, ya esa es otra cosa. Ya el romano, pues ya en ese tiempo, pues los romanos, pues creían en creían en Tamuz, creían en muchos dioses, ¿ve? Creían en la filosofía humana, creían en el gnosticismo, que el gnosticismo ya venía desde hace mucho tiempo.
Ve, los romanos tenían muchas doctrinas, tenían dioses en los templos. Si usted lee la historia, se va a encontrar de que los romanos creían en dioses en ese entonces, tenían muchos dioses. Incluso pues ellos, los romanos, fueron los que empezaron con la Trinidad. Y luego dentro de la iglesia, la iglesia la iglesia católica se adoptó la Trinidad. E incluso hasta en la Biblia hubo corrupción, se cambió. Y si usted da cuenta, ahí dice en la Biblia la Trinidad. Pero dentro de la Biblia se especifica que la Trinidad fue introducida por la Iglesia Católica. En verdad, no estaba dentro del canónico, o sea, de los libros. Hay muchas cosas dentro de la Biblia que fueron corrompidas, lamentablemente, pero pues em, tenemos que tener mucho cuidado. Estoy viendo cuántos minutos ya llevamos y parece que ya llevamos 15 minutos, creo. Bueno, tenemos que parar un poco ahí. Así que esta semana nos ocuparemos de alguna de estas teorías no bíblicas, así como de la cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. ¿Cómo investigaremos las escrituras? Segunda pregunta, ¿hemos de cavar las estacas doctrinales una por una y luego procurar que las escrituras se ajusten a nuestras opiniones establecidas? Otra pregunta, ¿o tomaremos vuestras ideas y conceptos de la escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de verdad? Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Los hombres creen errores cuando la verdad está claramente señalada. Si solo trajeran sus doctrinas hasta la palabra de Dios en vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas, para demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en tinieblas y ceguedad ni acariciarían el error. Muchos dan la palabra de Dios un significado que se adecua o se adecua a sus propias opiniones y se desvían a sí mismos y engañan a otros por falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Está en el libro Otro Poder, página 36 de la señora White. En cuanto en cuán engañoso es el corazón humano, con cuánta facilidad armoniza con aquello que es malo. No hay nada más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas que escuchar y exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse hasta su fuente divina al prestar atención a su influencia elevadora, refinadora y santificadora sobre el carácter de aquel que recibe. Mirad pues, como oís, Lucas 8:18. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Es la amonestación de Cristo. Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella y de nuevo se nos dice, mirad lo que oís. Marcos 4:24. Examinadlo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Este es el consejo de Dios. Pregunta, ¿le prestaremos atención? Mensajes selectos, tomo 90. Mensajes selectos, tomo 9, página 89 y 90. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad.
ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o reteniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión. O sea, sin la sinceridad no puede haber verdadera religión. Pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que a eso llamemos una fe que santifica. La verdad es el principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían promover nuestras acciones. Mensajes selectos, tomo 2, página 64. Hasta pronto, amigos.